y queremos saber en qué situación se encuentra hoy todo este reclamo, todo este conflicto. Por eso estamos en comunicación con Daniel Vegas, el rector de la Universidad Nacional del Sur, quien siempre tiene la amabilidad de atendernos. Daniel, muy buenos días. Acá Tomás y Mauro, te saludamos en Radio Urbana. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto. Muy bien, gracias Bien, bien, a por vos, acá. Daniel. Todo- Preguntarte un poco en primera medida, ¿no? Son 280 días ya con varios fallos judiciales en contra y sin embargo el gobierno nacional sigue sin cumplir la ley de financiamiento. Sí, sí, la verdad que estamos realmente muy preocupados. Creíamos que después del fallo de la Corte íbamos a tener buenas noticias pronto, pero la realidad es que hasta el momento se sigue incumpliendo con la cautelar y Ujú. tampoco se está aplicando la ley, obviamente, Claro. que esa es la cuestión de fondo que espero que la justicia resuelva lo antes posible. Ujú. No hay duda de que aquí uno de los grandes problemas que tenemos es que la justicia tampoco está dando respuestas, ¿no? Ujú. Porque más allá de que el Ejecutivo ha hecho todos los esfuerzos por no cumplir la ley, la realidad es que el Poder Judicial tampoco nos está dando la respuesta que necesitamos y estamos en una situación que no tiene precedentes en la historia de nuestro país, Ni hablar. donde sí el Ejecutivo decide no aplicar una ley y bueno, uno tiene la sensación de que no pasa nada, ¿no? Seguro. Lamentablemente. En ese marco Eh, y, sí, y pasando 280 días en el medio se firma este acuerdo. ¿Nos podés explicar un poco? Entiendo que vos formás parte del Consejo sí, Interuniversitario Nacional. ¿De qué se trata? Mira, ante todo, creo que es importante aclarar una cuestión. Nosotros desde hace más de 2 años veníamos reclamando diálogo, Ujú. porque uno de los graves problemas que atravesamos durante todo este tiempo es que directamente no teníamos diálogo con el Ejecutivo Nacional, ni con la Secretaría, ni con la Sub de Educación. Y la verdad es que bajo esas condiciones era extremadamente difícil encontrar algún camino de solución. Y en paralelo a todo esto, tampoco había convocatorias paritarias, paritarias donde existiera un diálogo real. Y en ese sentido, lo que hizo el CIN fue actuar de facilitador, porque nosotros no firmamos acuerdos paritarios, son los gremios los que lo hacen. Y sí, se encontró esta posibilidad de diálogo que nosotros celebramos, porque como te decía, hacía 2 años que directamente no estábamos pudiendo canalizar ninguno de los reclamos hacia el Ejecutivo. Se encontró este espacio de diálogo y bueno, los gremios, eh, no solo los gremios, también sí, el grupo de rectores al que hacía referencia, nucleados en el CIN, y los estudiantes, ¿no? La FUA y prácticamente todos los gremios. Y en ese sentido, porque sí, vale la pena mencionar que se generó sí, hay mucho ruido Ujú. en torno a este acuerdo. En las horas, el acuerdo se conocía prácticamente 3 semanas antes de que se firmara. Todo el mundo sabía, se había publicado en medios nacionales los términos de este acuerdo. Todo el mundo era plenamente consciente de lo que estaba ofreciendo el gobierno, de que esto era, sí, totalmente insuficiente y que no cumplía con todas las obligaciones que están establecidas en la ley. Y en ese marco, todos los gremios en la previa habían manifestado el interés en firmar. Y te diría que creo que no voy a decir contentos, pero sí, de alguna manera, sí consideraban todos los gremios que esto era un poquito de oxígeno para la Claro. situación crítica que estábamos atravesando. Y solamente, sí, en las horas previas a la firma del acuerdo, Conado Histórica se retira y no firma el acta. Ujú. Pero fíjate cómo fue esto en la previa, que si mirás el acta paritaria vas a encontrar que Conado Histórica también está listada dentro del acuerdo. Después no aparece la firma, pero Ujú. la realidad es que en la previa estaban todos totalmente de acuerdo, Ujú. gremios, rectores y estudiantes, ¿no? Eh, Así que creo que es un acuerdo que
como te decía, es claramente insuficiente, Ujú. pero que contó con un amplísimo consenso por parte de toda la comunidad universitaria, que representa alrededor de 2 millones de personas. Como decíamos al principio, es una situación compleja con muchas particularidades, ¿no? Porque lo ideal, y no solamente lo ideal en términos abstractos, sino lo que corresponde, lo que está estipulado por ley, es un aumento de casi el doble de lo que finalmente fue otorgado. También es cierto que es muy fácil decir desde afuera, ponerse acá y decir, no, deberían haber seguido peleando por el total porque es lo que corresponde, cuando los docentes y no docentes, bueno, tienen que cobrar un sueldo y necesitan ese aumento para básicamente sustentarse en su vida. Digo, son dos situaciones que ambas Sí, tienen igual de sí, sentido y son atendibles, entiendo, ¿no? claramente había y hay gente que no estaba llegando a fin de mes, entonces ese 20% de aumento significaba así tener como te decía recién, un poco de oxígeno. Pero no solo eso, nosotros estamos atravesando también una crisis muy profunda en nuestras obras sociales. Ujú. Y la realidad es que ese 20% significaba subsistir o no subsistir, poder conservar o no nuestras obras sociales. De hecho, algunas obras sociales universitarias ya han quebrado por esta condición, porque los insumos médicos, todos los servicios vinculados a la salud, han crecido en algunos casos por encima de lo que ha sido la inflación acumulada en estos 2 años y pico. Ujú. Y eso hace que sí, nuestras obras sociales estén al borde de la crisis en el mejor de los casos. De hecho, nosotros afortunadamente tenemos una obra social muy ordenada, con sus números muy cuidadosa con los gastos y estamos siempre al límite. Entonces, este incremento, que como decías es sí, insuficiente, al menos nos da un poco de oxígeno para evitar la quiebra de las obras sociales. Y eso también creo que es importante porque eh, sí, no contar con una obra social en este contexto hace la vida mucho más difícil. Y rector, ¿pensás que la posibilidad de haber firmado este acuerdo que tuvo apoyo de obviamente las universidades y gran parte de la comunidad universitaria pudo darle una ventana al gobierno nacional a no cumplir lo dictaminado por la ley de financiamiento universitario, que ha pasado por un montón, ya por todos los rincones que se podía conocer de la República, con su separación de poderes y demás? ¿Entendés que haber firmado ese acuerdo le genera una ventana y un tiempo de incumplimiento para el gobierno nacional, mostrando como cierta voluntad de querer arreglar algo que no puede llevar adelante o no tiene en realidad una vocación sincera? Mirá, yo creo que nunca tuvo la vocación de cumplir con la ley, eso está clarísimo. Y por otro lado, nosotros de lo que teníamos certeza por cómo se planteó el acuerdo, que era una de las exigencias iniciales por parte del Ejecutivo, tenía que ver con retirar nuestro reclamo ante la justicia. Eso finalmente no sucedió y de hecho, sí, la justicia hasta ahora nos ha dado la razón en que este acuerdo no afecta en nada ¿sí? Lo que está establecido dentro tanto de la cautelar como de la ley misma. Así que, mira, yo creo que obviamente que la presión que se ejerció fue muy importante para lograr este acuerdo, pero en principio, y lo digo en principio porque, bueno, como decía en la introducción, acá hay un problema grave que tiene que ver con la justicia, ¿no? Y la realidad es que han pasado muchas cosas realmente sorprendentes en este camino dentro del Poder Judicial. Por ejemplo, no tenía, al menos yo no tengo conocimiento de que previamente una medida cautelar tuviera una medida suspensiva, que es lo que estamos atravesando en este momento. Eso fue muy inédito, y ni hablar los tiempos que se está tomando la Corte, que como todos sabemos, la Corte no tiene plazos para resolver este tipo de cuestiones, pero dada la gravedad institucional y el volumen que tiene el sistema universitario, uno esperaría que la Corte también resuelva en otros
tiempos, ¿no? Algo que no está sucediendo. ¿A qué voy con todo esto? Que no hay duda de que la decisión judicial está atravesada por la política. Y también es absolutamente claro que el Ejecutivo no quiere cumplir con la ley. Y eso nos pone en un escenario realmente complejo, ¿no? Y a nivel de los claustros de la UNS, ya en el plano más doméstico, esta disidencia que ha existido entre la postura de rectorado, de algún sector de la Universidad Nacional del Sur, de firmar ese acuerdo con el gobierno nacional por un aumento cercano al 21% y que tenía impacto al aguinaldo y otro 3% ahora en el mes de agosto, esa disidencia, esas diferencias con otro sector más confrontativo para acá en el gobierno de Javier Milei, que es ADUNS, ha generado una ruptura en cuanto al reclamo al frente que se había llevado y se mostraba muy unificado durante casi 2 años, y incluso escalando algunos momentos de términos personales las discusiones. Yo creo que esa posición no ha ayudado. Nosotros creo que la fortaleza de este reclamo que llevamos adelante y que me parece que gracias a ello fue que contamos con un amplísimo acompañamiento por parte de toda la sociedad, tuvo que ver con que el planteo fue un planteo de unidad. Por primera vez en la historia, los rectores se pusieron al frente de un reclamo salarial, algo que claramente no está dentro de nuestras atribuciones específicas, ¿no? Está claro que todo lo que tiene que ver con discusión salarial es algo que le compete a los gremios, pero nos pusimos al frente de eso y tratamos durante todo el tiempo lograr el máximo apoyo posible. Y el máximo apoyo posible se logra si se charla, se discute y se respetan los acuerdos de mayoría, ¿no? Porque estamos en un régimen democrático. Y como te decía, este acuerdo en particular fue un acuerdo aprobado por amplísima mayoría, prácticamente todo el sistema universitario. Y pasaron en este tiempo cosas que hicieron que la posición local, en muchos sentidos, no respetara los términos de ese acuerdo a nivel nacional. De hecho, parte de la ruptura de Conado Histórica, sí, la no firma de ese acuerdo por parte de Conado Histórica fue motorizada desde aquí y eso ha generado cierto malestar a nivel nacional porque sí, no es lo que se había acordado previamente, que tenía que ver con un respeto a las decisiones de mayoría. Y entendiendo y después, bueno, creo que en ese marco de respeto con el que nos habíamos manejado durante estos 2 años de lucha conjunta, la verdad que no está bueno que acusen de traidores, no solo a los rectores, ¿sí? Porque nosotros estamos curtidos por este tipo de cuestiones, pero acusar a otros gremios, colegas de traidores, me parece que es un exceso, sobre todo teniendo en cuenta que la propia Conado Histórica estuvo a punto de firmar el acta. Le hago una última pregunta, un tanto breve, porque ya tenemos una siguiente nota. En cuanto a lo que tiene que ver la semana que viene, tendrían que reanudar las clases. Sabemos que el 3 de agosto, el lunes, va a haber un paro a nivel nacional que atañe a todos los sectores de la educación, pero desde ADUNS Bahía Blanca, y entendiendo un poco, siguiendo en línea que decía, desde aquí de Bahía Blanca, se motorizaron algunas medidas a nivel nacional. Están planteando que haya un paro por tiempo indeterminado. ¿Qué postura tendría allí el rectorado? Y si existiría la voluntad, no sé, de alguna sanción a los docentes, que es algo que también ha generado mucho enojo por parte del gremio ADUNS. Mirá, para dar el contexto, está claro que si el Ejecutivo sigue incumpliendo con la ley y no hay respuestas por parte de la justicia, la conflictividad se va a sostener. Y eso, lamentablemente, no es bueno para nadie. Respecto a las decisiones de un paro por tiempo indeterminado, yo creo que, y esto lo hemos dialogado muchas veces con diferentes gremios, tanto a nivel local como el CID,
son medidas tan extremas que, primero, que es difícil de sostenerlas, ¿no? Es insostenible. Y segundo, que terminan afectando a los más vulnerables del sistema. En nuestro caso, estamos hablando de infancias, ¿sí? Chicos de 3 años que están en el jardín, 3, 4 años, primaria y secundaria, pero sobre todo me preocupa muchísimo la situación de los más chicos que no están, sí, no están donde tienen que estar, que es en la escuela. Y eso, la verdad es que tiene consecuencias pero muy serias sobre los chicos, no solo porque no reciben la educación y no cumplimos, además, esto hace que no cumplamos con la ley que establece un mínimo respecto al número de días de clases que tienen que recibir nuestros estudiantes, sino que además en el camino no tienen el espacio para socializar y para integrarse que necesitan nuestros estudiantes. Y eso tiene consecuencias realmente muy serias. ¿Sí? Nosotros recibimos todo el tiempo comentarios por parte de los padres, incluso de los docentes, que con mucha angustia nos manifiestan que cada vez que tenemos un paro prolongado, ¿sí? Hay que como volver a empezar, ¿no? Como volver a realizar todos los procesos de readaptación, sobre todo con los más chicos, porque esas medidas claramente tienen consecuencias. Y en ese sentido yo lo que espero es que seamos más creativos como hemos sido hasta el momento. Que para mí el mensaje que me gustaría dejar es que de esto, sí, si llegamos hasta acá y hemos logrado ciertos avances en esta lucha que venimos teniendo desde hace 2 años, es porque hemos estado unidos y porque hemos tomado decisiones de consenso. Claramente con esta decisión no hay consenso, así que nada, ojalá que se pueda reconsiderar y buscar medidas alternativas a algo tan pero tan extremo como es un paro por tiempo indeterminado, ¿no?